y mis compañeros recibían lo que se llamaban care packages, paquetes de cuidados, paquetes de aliento, paquetes de amor. Y era de su familia, ¿no? Y les enviaban paquetes y tenían ahí chocolate y palomitas y un montón de cosas malas. Y claro, a mí como mis padres estaban aquí en España y yo estaba ahí en Estados Unidos, pues yo alguna vez me llegaba alguna cosa así de vez en cuando, pero no era como lo que... había un poco de envidia, seguro. Pero estaba bien pensar que alguien te amaba, ¿verdad? Y recordabas que esa persona estaba pensando en ti porque te llegaba un paquete. Pero realmente, cuando piensas acerca del amor, es curioso porque realmente el amor hacia otro es una forma de pensar acerca de lo que le interesa o lo que esa persona quiere. Si tú amas a una persona, le das lo que esa persona quiere, ¿no? ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, yo ya que Francis no está, voy a hablar de Francis, ¿vale? Yo sé que a Francis le apasionan, ¿qué? Las luces LED, ¿verdad? Las luces LED. Si no sabéis lo que son luces LED, preguntádselo. Y seguro que os da alguna explicación bien interesante. Pues yo vi una gorra con luces LED, una gorra con luces LED. ¿Y en quién pensé? En Francis, ¿verdad? Y ahora, obviamente, pues el nivel de amor entre Francis y yo, pues no es el mismo, ¿vale? No quiero que estéis aquí. Pero yo no compraría esa gorra para mí, porque a mí, me gustan las luces LED y la gorra estaba chula, pero no lo compraría para mí porque diría, no. Entonces, ¿qué es el amor? Es pensar en el otro más que en ti mismo, muchas veces. ¿Qué le hace falta a esta persona en vez de a mí mismo? Y hoy quería, es un mensaje un poco aislado porque quiero empezar una serie dentro de 2 semanas. Estas siguientes 2 semanas nosotros no vamos a estar, la primera porque estaremos con mis padres en Olot y después la segunda estaremos fuera con el coro en Huesca. Entonces, empezar la serie hoy era como un poco de empezarla y truncarla, ¿no? Entonces esa idea no me gusta mucho, pero dentro de 2 semanas, si Dios quiere, empezaremos una serie acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, mirando a Cristo en el Antiguo Testamento y buscándole en rinconcitos, ¿no? A ver por dónde lo podemos encontrar. Y creo que será de ánimo y de estímulo para poder aprender más de qué es lo que Cristo, cómo sale Cristo en todas estos diferentes lugares, ¿no? Pero hoy quería hablar acerca de la subordinación de Cristo. Esto es el término teológico que se le da a el hecho de que Cristo aceptara hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es un subordinado? En nuestro idioma resulta claro que un subordinado es alguien o algo que está bajo la autoridad de otra persona. Un subordinado no es un igual. Un subordinado no goza de la misma jerarquía que su superior o su superiora. Sub significa por debajo. Un submarino, ¿verdad? Va debajo de lo marino, ¿vale? Va por debajo del agua. No se me ocurre otra palabra con sub, pero seguro que hay, ¿vale? ¿Cómo? Subway. ¿Qué es un subway? Gracias por esa. ¿Qué es un subway? ¿Cómo? Subterráneo, ¿vale? Un subway es lo que nosotros llamamos metro. Es un camino es un camino por debajo. Subway. Ahora ya lo sabéis. Sí, quizás antes. Pero en la Biblia no aparece la palabra subordinado, pero es una acción que ocurre y es un término que se le da teológicamente. Ahora, un subordinado para nosotros
es una persona, esto es la definición de diccionario, una persona que depende de otra. Es una persona que está sujeta a otra. Pero cuando hablamos de la subordinación de Cristo, debemos hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra cultura y nuestra forma de pensar equipara la subordinación con la desigualdad. Y esto no es así, porque en la Trinidad todos los miembros de la Trinidad son iguales en naturaleza, en honor y en gloria. Los tres miembros son eternos, son preexistentes, participan todos en todos los aspectos y atributos de la deidad. Pero en el plan de Dios para la redención, el Señor Jesucristo voluntariamente, hay que subrayar esta palabra, subrayalo conmigo, voluntariamente, ¿lo tienen subrayado mentalmente? ¿Sí? Al hacer un círculo, voluntariamente asume un papel subordinado al Padre. Es el Padre que quiere enviar al Hijo al mundo y el Hijo, en obediencia, viene a este mundo para hacer la voluntad del Padre. Voluntariamente. Increíble, ¿verdad? Antes de continuar, por eso vamos a dedicar este tiempo al Señor y que Él nos ayude a poder coger estas verdades y también poder aplicarlas de una forma en nuestra vida. Señor y Padre Celestial, te doy gracias de poder tener el privilegio de abrir nuestras Biblias hoy y aprender más de ti y de esta obra redentora que tú ya has efectuado por nosotros. Quiero darte las gracias por ti, por tu Hijo, por el Espíritu Santo, que podemos hoy clamar como nuestro sustituto en la cruz y después teniendo el Espíritu Santo que obra efectualmente a favor nuestro, intercediendo por nosotros. Quiero pedir que ahora tú bendigas este tiempo de meditación alrededor de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La subordinación de normal es un acto forzoso. De normal, nadie se subordina voluntariamente. Ahora, os tengo que decir, estoy disfrutando de entrenar a la Cooper. ¿Quién es la Cooper? Mi perra. Estoy disfrutando inmensamente. ¿Sabéis por qué? Porque es divertidísimo. Yo nunca pensaba que yo tendría la capacidad de coger a un perro y entrenarlo para que me obedeciera, ¿no? Y eso que tengo experiencia previa. Es diferente, ya lo sé. ¿Vale? Es más fácil la perra que los niños. De hecho, estoy buscando collares, tamaños. Es broma. Pero la idea para un perro es un animal de manada, ¿cómo se llama? De jerárquico, ¿vale? Tú te tienes que poner por encima suyo. El perro tiene que saber que tú eres su amo y que tú le dices cuándo puede hacer algo y cuándo no lo puede hacer. Incluso, pues el método que estoy siguiendo es simplemente para que el perro se quede quieto. Y no importa qué le hagas, se va a quedar quieto. Y estoy pasando bomba porque lo dejo quieto ahí en medio de la calle y voy corriendo y salto encima del perro y voy corriendo alrededor suyo y me está mirando con una cara de... Y hasta que no le digo, venga, ya puedes ir, ya puedes levantarte, se queda quieto ahí. Ya os haré un vídeo para que lo podáis ver. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se está subordinando. Pero no es voluntarioso. No quiere. Es forzado.
Y yo le animo a que siga mis instrucciones. De hecho, en nuestro trabajo somos subordinados también, ¿verdad? Muchas veces no queremos hacer lo que nuestros jefes dicen, pero lo hacemos, ¿por qué? Porque es lo que hay. Tienes que hacerlo, porque eres un subordinado, por decirlo de otra forma, eres un mandado. Y es forzoso, porque si no, llegas a final de mes y tu jefe te dice, ¿sabes qué? Hemos encontrado una persona un poquito más fácil de llevar, que no le importe tanto. Pues si tú cada vez estás diciendo, pero ¿por qué? Y es forzoso por eso. Hay veces que te tienes que forzar a hacer lo que te están diciendo. Y la idea que tenemos, el concepto que tenemos de subordinación es forzoso. Es porque alguien está sujetando a alguien debajo y está diciendo, tienes que estar allí. Como los romanos cuando iban invadiendo por los territorios, subordinaban a la gente que estaba allí. Les obligaban. Pero no es así con Cristo. No es ese concepto. ¿Cuál es el concepto? Que el Señor Jesucristo voluntariamente se entregó para hacer la voluntad del Padre. ¿Ves a Juan, capítulo 4, el Evangelio de Juan? Capítulo 4. Y versículo 34. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto, ¿os acordáis? Es con la mujer del pozo, la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Y venían los discípulos con comida, ¿verdad? Porque el Señor Jesús les había enviado al pueblo para que fueran a buscar comida y traen la comida y dicen, toma, aquí hemos encontrado la comida. Y el Señor Jesús les responde, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, la voluntad de aquel que me ha llevado, que me ha expulsado, por así decirlo, que me ha enviado fuera. Eso es lo que tengo que hacer, esa es mi meta, esa es la concentración, eso es lo que me llena. Eso es lo que me llena. Y esto me hace pensar a mí, ¿qué es lo que me llena a mí? ¿Qué es lo que realmente me da placer? ¿Qué disfruto? Aquí Jesús está diciendo, el hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué es eso? Está poniéndose por debajo de lo que Dios Padre quiere. Pero acordaos, es Dios Hijo, es exactamente igual que Dios Padre. Porque nosotros en nuestra mente a veces tenemos los tres niveles, ¿verdad? Y los hacemos jerárquicos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero es que los tres son iguales. Pero es que entre ellos se entrelazan queriendo complacer al otro en la voluntad del Padre. Ahora, en nuestra mente estamos aquí diciendo, ¿y cómo funciona todo eso? Pues honestamente no te lo puedo contestar, porque es tan perfecto que a nuestra imaginación no nos entra. El hecho de que alguien se ponga en esa situación. El matrimonio es un buen ejemplo muchas veces de lo que no es. Porque buscamos lo nuestro propio, ¿verdad? Y a veces estamos allí
que te gustaría que hiciera eso, pero ¿cuál es finalmente el motivo? Pues es porque a ti te gusta que cuando esa persona hace algo, pues al final te cae algo, ¿verdad? Pues tienes los platos lavados, o tienes los lavabos hechos, o... ¿Sí o no? Pero simplemente el hecho de ponerte debajo o someterte porque sí, porque amas a esa persona. Pero es interesante, al final de este versículo, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Y que acabe su obra. La palabra acabe es la palabra teleio. Teleio. Teleio es un subjuntivo aquí, y un subjuntivo nos habla de algo que es irreal, algo que no ha ocurrido, algo que se supone que ocurrirá, pero que no ha pasado todavía. Teleio. Una finalidad tiene que acabarse, tiene que completarse. O la palabra que se utiliza en Juan 19:30, tiene que consumarse. Consumado es. Pero en esa vez, en Juan 19:30, el Señor no está utilizando el subjuntivo, sino que es indicativo. Está diciendo, antes no estaba ocurriendo. Esta obra era irreal, irreal en el sentido de que no existía, no estaba acabada. Pero ahora consumado es, está hecho. Pero ¿sabéis que esta palabra consumado no es simplemente consumado? Mirad un segundito, es que esto es muy bonito. En Mateo 5:48. Mateo 5:48. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Leedlo conmigo. Las primeras 4 palabras. Sed, pues, vosotros perfectos. ¿Sabéis qué palabra es esta? Teleios. Perfectos, consumado, acabado. Lo que Dios quiere que tú seas es lo que Él dice que es su obra y lo que Él ha hecho en la cruz. Que tú seas perfecto, que tú seas completo, que tú seas consumado. Él estaba hablando de la obra de la cruz. Pero Dios te dice a ti, yo quiero que tú seas esto. Yo quiero que tú seas completo, seas acabado, seas maduro. Tenemos la palabra perfecto. Obviamente nadie es, en nuestra forma de entenderlo, perfecto. Pero acabado, realizado. Que Dios pueda usar lo que tiene. Es como un coche. El otro día leí acerca de de cuánto tardan para montar un Ferrari. Y no sé si eran como 4 o 5 días para montar un Ferrari, ¿vale? Porque todo es hecho a mano y los van pasando. O sea, de normal un coche tarda mucho menos, ¿vale? Van sacando los coches, creo que es 1 por hora o algo así, ¿vale? Se puede hacer quizás alguien lo sabe mejor que yo, pero decían que esto es inusualísimo, que pueden sacar solamente una cierta cantidad de coches al año. Y yo estaba pensando, imagínate tú que sacan el coche a medio acabar. Un Ferrari o un Volkswagen, da igual. Si a ti te sacan el coche de la cadena de montaje sin motor, hermano, hazte unos cuadraditos en el suelo porque a lo picapiedra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está completado. Y hermanos, lo que nos está diciendo aquí es importantísimo. ¿Por qué? Porque es necesario que yo acabe la obra. Esto es lo que me da alimento, esto es lo que me da fuerza para continuar.
y es perfecta la obra. Cuando está consumada es perfecta, ha acabado, ha llegado al nivel de madurez óptimo. Ya está finalizada. El Padre desea tanto la redención como la desea el Hijo. El Hijo está ansioso por cumplir la obra que el Padre le ha encomendado. Y el Padre está deseoso que el Hijo la cumpla. Jesús declaró que lo consumía el celo por la casa de su Padre. Él le consumía, le enardecía, es lo que le hacía esa propulsión. Y cuando tú amas a una persona, ¿verdad? Que tú tienes deseo de complacer a esa persona. Si tú sabes, ¿verdad?, que a algo le agrada, vas a obrar para que tú puedas realizar eso. ¿Sí o no? Claro que sí. El celo. El celo. Y yo de pequeño pensaba, el celo de mi padre, ¿no? Yo pensaba, claro, en el celo. Yo me imaginaba, digo, el celo me consume y no lo entendía. Yo estaba pensando en el celo. Y al mismo tiempo que es gracioso, pienso que el celo es un buen ejemplo de lo que hace. Cuando tú tienes una pasión por algo, ¿qué hace el celo? Engancha, se pega. Nosotros cuando venimos los domingos para aquí, siempre hay en la dirección opuesta siempre hay algún evento. Hoy vimos 2 coches de rally antiguos. Entonces quizás era alguna asociación de rally, coches de rallies antiguos, no lo sé. Y después también un montón de motoristas con estas Goldwing que se llaman, que llevan de todo, las grandes. Y también pasaron como 10 de estas motos. ¿Qué pasa? Que estas personas tienen un interés que hace que el fin de semana viajen. ¿Para qué? Decídmelo. Para estar juntos. ¿Por qué? Porque tienen un celo común. Les junta. Y el celo es lo que hace. Cuando tú tienes pasión por algo o por alguien, es lo que va a promover el hecho de que tú te muevas. ¿Por qué? Porque estás cercano y quieres estar más cercano. Y unos versículos claves que tenemos acerca de este subordinamiento del Señor Jesús está en Filipenses, capítulo 2. Es un pasaje que todos lo conocemos muy bien, pero quiero que lo abras en tu Biblia, si la tienes, en Filipenses capítulo 2. Son de estos que son archiconocidos. Si estuviera en el libro correcto. Ahí está. Filipenses capítulo 2 y comenzando en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, si miras en estos versículos, hay algo que va saliendo. Y dice, sí mismo, se despojó a sí mismo, tomó forma, y todo es en sí mismo. ¿Quién está haciendo todo esto? Es el mismo que lo está queriendo. Nadie le está forzando. Es una subyugación voluntaria. No estimó ser igual a Dios como cosa a que acogerse.
como cosa, como tener preciado. No estimo el ser igual a Dios como algo que Él debía tener, como se lo merecía. Ahora, mi pregunta a ti es, ¿qué te mereces tú? Te explico, ¿vale? Muchas veces pensamos, no, yo esto, soy así y quizás no utilizar las palabras me lo merezco, pero hasta aquí llego. O sea, esto es mío. Esto no me lo puedes quitar. ¿Sabes? Esta palabra es, la palabra aferrarse es un premio. Y me hizo gracia, es curioso. Un premio. Cuando alguien te da un premio, ¿tú qué piensas? Es mío. Me lo ha ganado. ¿No? Y si alguien te dice, toma, un premio, tú lo coges y te dicen, ahora dámelo. No, es mío. No me lo puedes quitar, porque es mío. Y esto a veces nos pasa, ¿verdad? Con los niños, cuando te equivocas con algo. Le das algo a un niño y se lo tienes que sacar, porque te has equivocado. No, ¿qué haces? Me lo has dado, es mío. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no? A mí me ha pasado. Y es difícil intentar razonar con un niño que tú le has dado algo, especialmente si contiene altos niveles de azúcar, y tú le dices, devuélvemelo porque el papá se ha equivocado y es justo antes de la hora de comer y la mamá me acaba de ver y no tendría que habértelo dado porque me he equivocado. No me pasa tan a menudo ahora ya, pero antes me pasaba. ¿Y el niño qué hace? Toma, sí, claro. Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa para decir, es mío, no me lo quites, sino que se despojó, kenoi, de donde sacamos kenosis. Esto es literalmente se vació. Se vació, cogió lo que Él era, quien Él era, y se vació. Ahora, la kenosis es una de esas cosas que puedes estar leyendo y leyendo y leyendo y no vamos a llegar al final de entender qué hizo el Señor Jesús. Tú imagínate vaciarte por otro. Porque incluso en el mejor de los casos, de un matrimonio o de una amistad fuerte, tú no te vacías por el otro. Sí que quizás das más de ti o quizás te quitas para poder dar al otro, pero vaciarte completamente, tomando forma de siervo. No es solamente que Él se vaciara, sino que ahora ¿con qué se va a llenar? Con un doulos, con el siervo más bajo, pero que en las Escrituras se ensalza como algo tan preciado por ser un siervo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Él coge y se vacía a sí mismo de su deidad, voluntariamente, hermanos, voluntariamente. Él hizo esto por ti. Y tomó forma de siervo.
debemos señalar que la subordinación y la obediencia de Cristo no fue únicamente en el sufrimiento. Este plan incluyó todos los aspectos de la obra de Cristo por nosotros. Y la glorificación final de Cristo también está involucrada. La confesión de Westminster recoge la interrelación entre el propósito del Padre y la obra de Cristo. Dice: le complació a Dios en su eterno propósito el elegir y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote, el rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien le dio desde la eternidad un pueblo para que fuera su semilla y para que en el tiempo Él lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Pedazo de párrafo, ¿vale? O sea, ya lo sé. Pero en ese párrafo podemos ver que el Señor Jesucristo, humillándose, obtuvo del Padre. ¿Ves aquí? El Hijo da, el Padre da. El Hijo da, el Padre da. El Espíritu Santo da, el Padre da. El Hijo da. Y vemos esa interrelación, interdependencia, subyugación, si queréis decirlo de esta forma. Están subyugados el uno al otro, pero no linealmente como pensamos nosotros, sino horizontalmente, porque los tres son iguales. Al someterse a sí mismo a la perfecta voluntad de su Padre, Jesús hizo lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer, ni por nosotros mismos. Obedeció la ley de Dios de manera perfecta. En su bautismo, con Juan, ¿os acordáis? El Señor Jesucristo en Mateo 3:15 dice: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y toda la vida del Señor Jesucristo demuestra esta perfecta obediencia. Pero al obedecer la ley de manera perfecta, Jesús logró dos cosas muy importantes. Primero, cumplió con los requisitos para ser nuestro Redentor, el Cordero sin mancha. Si Jesús hubiese pecado, no podría haber expiado sus propios pecados, y mucho menos los del resto de la humanidad. Pero segundo, las dos cosas que hizo: primero, Él cumplió con los requisitos para ser ese Cordero sin mancha, y segundo, esa perfecta obediencia le mereció la recompensa. O sea, es como para decir: ahora te has ganado la recompensa prometida por Dios a todos los que guardan su pacto. Mereció las recompensas del cielo, que ahora las ha entregado a Cristo. ¿Y qué ha hecho Cristo? Ha dicho: pues ahora estas recompensas son para los que confían en mí como un Cordero sin mancha. Como el subordinado, Cristo murió para el insubordinado. Juan 5:30. Vamos a acabar con unos versículos. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Hebreos 8:10, unos versículos preciosos, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo? Espera, Josué, ¿qué acabas de decir? ¿Dónde? ¿Hebreos 5, versículo 8? Sí, estoy ahí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Aprendió algo? Sí. Aprendió obediencia, nos dicen Hebreos. Esto de aprender obediencia lo busqué porque me inquietó. Porque dices, ¿cómo que Jesús tuvo que aprender algo? Y es una palabra muy específica para aprender en acción.
aprendes o te das cuenta de algo cuando lo haces. Y verdad que a todos nos pasa que sabes algo, pero hasta que no lo haces, no lo sabes. Tú sabes cómo hacer eso, pero hasta que no lo haces, tú no sabes hacerlo. Tú puedes decir, sí, yo sé montar un mueble de IKEA, pero hasta que tú no lo haces, no lo sabes. Y eso es, obviamente, una experiencia que puedes tener, pequeña. Pero a todos nos pasa, sí, yo sigo a Cristo, o yo hago esto, o yo obedezco, pero hasta que tú no lo haces, realmente no lo sabes. Y esto es lo que le pasó a Cristo. Dice aquí en Hebreos, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido madurado, habiendo llegado a ese punto de tetelios, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y acabamos con Hebreos 10, del 5 al 10, que nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios mío, ¿para qué? Hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y ojo con este último versículo. En esa voluntad. ¿En qué voluntad? En la del Padre. En la del Hijo, que es la del Padre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa ofrenda que Él hizo fue perfecta. La subordinación del Hijo, un misterio, algo que no comprendemos, llegó a ser nuestra santificación. Que el Señor nos ayude a seguirle, no a regañadientes, no porque es que tengo que, sino porque quiero, porque Él ha hecho tanto, Él ha obrado tanto, Él ha entregado tanto. ¿A ti no te pasa cuando ves a alguien hacer algo por ti que te entran ganas de hacer algo por esa persona? A mí me pasa. Si alguien hace algo por mí, siento como la cosa de ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y me cuesta a veces simplemente, hay veces que personas te dan un regalo y te dicen, no, es que no me hace falta nada, no quiero nada. No te preocupes. Y sí que me preocupa, porque han hecho algo por mí y yo quiero hacer algo por ellos. Pero con Dios tantas veces decimos, sí, gracias por lo que has hecho, gracias por salvarme. Pero lo decimos casi como, era mi premio, era algo que me merecía. Y no nos damos cuenta de que nuestra vida debe estar entregada
Ya no hablamos de entrega tu vida, no. Es lógico, es lo mínimo que puedo hacer. Que el Señor nos ayude a poder tener esa mentalidad de subordinación, de ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo? ¿Que hable con esta persona? Por supuesto. ¿Que dé esto? Por supuesto. Lo diste todo por mí. Vaciándote y tomando forma de siervo.